Los tratamientos y sus resultados discrepantes. El metaanálisis al rescate, según el doctor Fernández Jaén. Hola amigos, decía el epidemiólogo Richard Doll que no debemos olvidar que los números pueden manipularse para decir lo que queramos que digan, pero la verdad siempre se encuentra en la rigurosidad del método científico. Con frecuencia los profesionales nos encontramos con resultados dispares en relación a una terapia o a un tratamiento, ya sea farmacológico o no. Resultados que arrojan resultados positivos o justamente lo contrario. Y si no estamos revisando periódicamente estos resultados, podemos aportar información imprecisa a nuestros pacientes o a sus familias. En otras ocasiones, el problema que estamos estudiando o valorando es tan poco frecuente que con las poblaciones tan bajas de pacientes que incluimos en estos estudios, los resultados no alcanzan la significación estadística adecuada. Para ese tipo de problemas podemos identificar todos los estudios relevantes que se hayan publicado, recopilar los datos y resultados y calcular un resumen de los efectos observados, incluyendo el tamaño de efecto o magnitud del tratamiento, el riesgo relativo u odds ratio, el intervalo de confianza y su significación estadística si la tiene, o viendo si los estudios analizados eran poco o muy heterogéneos. Todo este proceso se engloba en la técnica del metaanálisis. Pero el metaanálisis tiene sus propias reglas. Debe recoger todos los estudios disponibles, realizados con una metodología lógicamente adecuada. Vigilar el sesgo de publicación, ya que las revistas científicas han tenido históricamente tendencia a aceptar más los estudios con resultados positivos que los negativos. Evitar sesgos de idioma, medición o resultados, entre otros. Una vez realizado, con frecuencia los resultados se incluyen en una gráfica denominada forest plot, que proporciona de manera visual y concisa el efecto de cada estudio individual, la significación estadística y una línea resumen que aporta la estimación global del efecto del tratamiento y si dicho efecto es estadísticamente significativo. Suelen representar igualmente si los estudios incluidos tenían sesgos de selección de pacientes, por ejemplo, aleatorización o asignación, sesgos de realización, por ejemplo, el cegamiento del personal o del propio paciente, sesgos de detección de efecto, por ejemplo, cegamiento del evaluador, sesgos de abandono o deserción, sesgos de reporte de resultados, por ejemplo, resultados incompletos o notificación selectiva de resultados. Esto siempre genera cierta suspicacia al profesional, u otros sesgos, por ejemplo, el de financiación o interés personal o comercial, con más suspicacia si cabe. Vamos a poner un ejemplo en este vídeo, que analiza la utilidad del ejercicio físico para mejorar la intensidad del dolor en pacientes adultos con cefalea, según el metaanálisis realizado por el doctor Balagon Reil, del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia. En primer lugar, podemos observar los 5 estudios incluidos en ese trabajo, el autor de cada uno de ellos y el año en que se publicó. En segundo lugar, podéis ver el número de pacientes incluido que recibió tratamiento, la media encontrada en la mejora, la desviación estándar de la misma. En tercer lugar, podemos ver el número de pacientes incluidos considerados controles que no recibieron la intervención estudiada, sus medias de nuevo y las desviaciones estándar. En cuarto lugar, el peso que tuvo cada estudio en el trabajo metaanalítico, sustentado lógicamente en el número de casos que aportaba porcentualmente cada estudio. En quinto lugar, la diferencia media estandarizada de cada estudio, es decir, el tamaño de efecto o la magnitud del efecto del tratamiento empleado, que como podemos ver es bastante diferente en cada estudio. En sexto lugar,
la representación gráfica o el forest plot propiamente dicho. Podemos ver una línea vertical que cruza el punto cero en la barra horizontal. A la izquierda encontramos los estudios que mostraron un efecto positivo del tratamiento y a la derecha los que mostraron efecto positivo sin la medida o con placebo. Los puntos verdes representan la media y las líneas horizontales de cada estudio los intervalos de confianza. Cuando estos cruzan la línea vertical indica que el resultado no fue estadísticamente significativo. Por tanto, tan solo 2 de los estudios incluidos en ese trabajo sí mostraron significación estadística. El rombo negro nos señala el resultado de la agrupación metaanalítica, que ya representa su significación estadística al no tocar la línea vertical mencionada. En séptimo lugar, podemos ver los resultados globales del metaanálisis, detallándose los pacientes que fueron incluidos en el grupo terapéutico y en el grupo control, por supuesto, así como el tamaño de efecto, que podéis ver que fue de 0,64, es decir, una magnitud terapéutica moderada. Debemos observar igualmente el índice de heterogeneidad, representado por la I al cuadrado. En este caso fue del 64%, lo que indica una heterogeneidad discretamente elevada de los estudios incluidos. Cuanto más baja, mejor. Y por último nos muestra la significación estadística, en este caso con una P claramente inferior a 0,05. Para terminar, igualmente muy importante, la representación de los posibles sesgos de cada uno de los estudios. Como veis, se muestran colores verdes, amarillo y rojo, o positivo, interrogante y negativo respectivamente. Vamos a poder comprobar con cierta rapidez si había sesgos de selección de pacientes, sesgos de realización o detección de efecto por cegamiento, sesgos de abandono o de reporte sesgado de resultados. En el apartado otros sesgos se suelen incluir los relacionados con la financiación de los estudios o posibles intereses personales de los autores a la hora de demostrar la eficacia o la ineficacia de la medida terapéutica analizada. Por lo tanto, podemos decir que el metaanálisis es un método de síntesis que combina los resultados de múltiples estudios previos sobre un tema en particular, cuyo objetivo es proporcionar una estimación más precisa y fiable de los efectos terapéuticos de una medida, al aunar los datos de varios estudios. Así no dependeremos únicamente de los resultados de estudios aislados o únicos, con lo cual vamos a poder generalizar mejor esta medida. ¿Y cuál es mi opinión? Sin duda, el metaanálisis es una herramienta muy importante en la investigación científica, que nos va a resumir la evidencia disponible de muchos otros estudios y así proporcionar una visión claramente más completa y precisa. Por ejemplo, a la hora de valorar la eficacia de una medida terapéutica, si realmente es estadísticamente significativa. Importante si tiene un tamaño de efecto o magnitud terapéutica adecuado. Esto nos va a permitir aportar una información más generalizable y fiable a nuestros pacientes. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.